minuto y medio. Sí, ya está listo. Bueno, comenzamos con el equipo a mi derecha. Tiene un minuto y medio para dar su introducción. Bueno, el pragmatismo se puede definir como una doctrina filosófica o como la filosofía de la acción. ¿A qué me refiero con esto? El pragmatismo busca la eficacia y la utilidad. La palabra pragma en griego significa trabajo, acción o acto. La verdad radica en la utilidad y en el éxito. Esto quiere decir que lo práctico nos sirve para algo y eso nos lleva al éxito. Está basado en las consecuencias observables y prácticas y no en lo metafísico. ¿A qué me refiero con metafísico? Con pensamientos e ideas. Tiene ventajas individuales y comunales y eso también nos lleva al éxito. Gracias. Ahora el equipo a mi izquierda va a dar su introducción. Tiene un minuto y medio. Bueno, vamos a defender el hedonismo, que es una corriente filosófica que cuenta con dos escuelas, que es la cirenaica y epicúreos. En ellas vamos a defender que el placer es, como estableció Epicúreo, la meta máxima de la felicidad. Y también él planteó que el placer resulta ser el fin supremo de la vida y por lo tanto orientarán toda su existencia a la búsqueda del placer y la supresión en una cuestión ciertamente que se contrapone al placer, que es el dolor. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a proceder a los argumentos. Es el turno del equipo. Le doy la palabra a Gracias. Bueno, Camila mencionó, y es muy cierto, que como una propuesta filosófica el hedonismo se basa en dos escuelas, una de ellas la cirenaica, la cual tiene como bases en el hedonismo que se plantea que los deseos personales deben satisfacer de inmediato sin importar los intereses de los demás. Como dije, los deseos personales. Como se puede entender en esta cita, el hedonismo como una propuesta filosófica propone la felicidad de un individuo y la antepone por encima de la felicidad de los demás. Y esto es como una sugerencia del egocentrismo, pensar primero en ti, en tus placeres y tus deseos, que en las necesidades de los demás. Entonces es una propuesta egocéntrica. Bueno, primero, como mencionó Camila, en contestación a Alan, nosotros defendemos la escuela de Epicuro y en ella no se transgreden los derechos de una tercera persona. Entonces, más bien te estás refiriendo a la cirenaica y esa es la que entendemos. Y ahora bien, tengo una cita que dice: el placer constituye el bien supremo y la meta más importante de la vida. Se prefieren los placeres intelectuales a los sensuales. Esto es de Yomar Alexandra Reyes, que es una estudiante en filosofía. Y nosotros buscamos el placer racional y no solamente el sensual o los que te dan un placer inmediato, sino uno que va a perdurar y en un futuro no nos va a causar algún tipo de problema o dolor. Ya, todo el debate. En el momento que empiezan a repetir sus argumentos, pues ya se están ciclando a otros argumentos, o si ya se está dando, pues paramos. ¿Qué tal una seña? ¿Qué pasa? Una seña. Procedan, por favor. Como dijeron, sí, el hedonismo está basado en la búsqueda del placer y evitar el dolor, como lo decía. Y como dijiste, sí, ustedes están basándose mucho en que no le están haciendo daño a nadie, pero ¿hasta qué punto saben ustedes que no están dañando a un tercero? Porque ustedes lo que plantean es que, están buscando el placer racional, pero eso también puede involucrar a terceros y puede ser que no lo estén considerando. Entonces eso también lo tenemos que tomar en cuenta, porque con el pragmatismo estamos viendo que también estamos buscando ayudar a una comunidad, estamos buscando ser prácticos en todas las entidades. Bueno, en respuesta a mi compañera Ani, hay que recordar que también existe una
mayoría de los hedonistas se caracterizan por tener ambas partes, ser egoístas y también altruistas. Existe esta parte en la cual se busca la felicidad de un tercero, porque si ustedes se preguntan, bueno, buscan el placer, pero ¿para quién? Muchos hedonistas se buscan el placer para sí mismos únicamente, pero también la mayoría busca el placer a los demás, o sea, busca hacer un bien para los terceros. Bueno, pero por ejemplo, si quieres darte gusto a ti mismo y quieres cumplir tus deseos y tus satisfacciones y complacer tus placeres, ¿cómo es posible que al mismo tiempo no lastimes a los demás? Porque no siempre puedes hacer lo que tú quieres y no lastimar a las personas. Y eso del egoísmo altruista sí tiene sentido, pero al mismo tiempo estás satisfaciendo tus necesidades, tus placeres y tus objetivos, pero no los de toda la comunidad, y los de la comunidad pueden hacer o pueden ser los mismos. Entonces, siempre en el camino, vas a tener que cruzarte con como obstáculos, que en este caso pueden ser personas, para alcanzar tus metas. Entonces, ¿hasta qué punto el egoísmo altruista y la postura del hedonismo puede mantenerse sin, como altruista también? Bueno, yo te voy a responder. Bueno, como dice aquí, hay que evitar por completo los deseos innaturales e innecesarios, y el placer y la satisfacción se produce, no es extremista, sino es un egoísmo moderado. No va a llegar al momento de ser, como ustedes dicen, egocéntricos. Y pues se llega como a un punto, no hay como un límite. Retomando lo que dijo Fer, bueno, la escuela ecologista y la cirenaica son bases del hedonismo, no podemos como separarlas, no podemos ponerlas por separado porque son partes de los cimientos. Y bueno, esta ideología orientada hacia la sociedad, Ira mencionó que hay un hedonismo altruista y el hedonismo está dirigido hacia el egoísmo. Entonces, ¿tiene sentido decir que hay un egoísmo altruista? A mí me parece una contradicción de términos como ilógicas. Entonces, ¿cómo podemos buscar el placer de los demás si estamos buscando solo el nuestro? Y en este caso, como les dije, orientados a la sociedad, el hedonismo es una filosofía que no puede sobrevivir en este tipo de sociedades modernas, porque va en contra de los ideales de lo que es una sociedad, que es como trabajar todos en conjunto para progresar. El hedonismo como que corta esas posibilidades, ya que es como yo y solo yo soy el que quiero crecer y los demás pues ellos tienen que arreglárselas por sí solos, no ser un equipo. Primero, para estar en sociedad tenemos que estar bien con nosotros mismos, y acá podemos decir que el placer es el bien primero. Es el comienzo de toda preferencia y toda aversión. Es la ausencia de todo el cuerpo y la inquietud del alma. Cuando nosotros no estamos en paz con nosotros mismos, no podemos convivir en una sociedad, porque siempre vamos a tratar de atacar a otras personas para desahogar nuestras penas. Pero eso no es algo bien que se podría desarrollar en la sociedad. Cuando nosotros conseguimos nuestro placer propio, ya por medio de terceros, porque eso es necesario tener otras personas, ahí hay una convivencia, se empieza a tener ya el placer de convivir. Puede ser cualquier tipo de placer, de convivir, puede ser sexual, puede ser felicidad, cualquier cosa que encuentres placer, tú ya lo estás haciendo en sociedad, tú no lo puedes hacer solo. El placer no es propio el placer, pero se necesita de una interacción con la sociedad para poder obtenerlo. No es enteramente algo egoísta, porque si tú no puedes compartir con otra persona, no encontrarías un placer para ti mismo. Bueno, retomando lo que dijo lo del egoísmo altruista, bueno, dicen que necesitamos, que en este tipo de hedonismo se evitan los deseos innaturales
considerar los efectos que puedan tener una importancia práctica, que puedan tener algo de utilidad, algo que nosotros podemos hacer. Y el objetivo de todas las creencias y de todo el pensamiento es el ejercicio del acto de voluntad y la producción de hábitos de acción. Entonces, su pragmatismo es lógico, por lo cual contradice al hedonismo y hace que todas las cosas que nosotros hagamos sean lógicas, no como el egoísmo altruista que es lógico y contradictorio. Bueno, entiendo su doctrina como una verdad del conocimiento que radica en conseguir la utilidad, la finalidad y la capacidad de poderse llevar a la acción de una manera práctica, ¿no? Entonces, ¿en qué momento realmente su filosofía está en contra de la nuestra? Porque si bien nosotros buscamos el placer como un fin práctico y, o sea, al final lo estamos comprobando con hechos en el momento, entonces no entiendo cuál es su postura en contra de la nuestra si básicamente buscamos lo mismo, nada más que nosotros nos basamos en el placer. Así mismo, bueno, Epicuro dice que así como el sabio no escoge los alimentos más abundantes sino los más sabrosos, tampoco ambiciona la vida más prolongada sino la más intensa. Entonces, o sea, realmente nosotros buscamos un placer implícito en todas las cosas que hacemos que nos lleva a un fin, como dice el pragmatismo. Entonces, ¿por qué estar en nuestra contra? Bueno, en cierto sentido, sí ustedes buscan el placer y sí estamos buscando un bien común, pero también lo que tiene el pragmatismo es que nosotros buscamos de una manera ordenada y buscamos hacerlo de cierta manera para que sea un bien común. A lo que queremos llegar es que ustedes también buscan el bien común, pero ustedes están basando en sus propios placeres, como ya dijeron. Entonces, en ese punto ustedes no están llegando a ser tan organizados y hay un momento en el que ustedes buscan su placer y solo lo hacen. En cambio, nosotros estamos buscando cómo poner en práctica y por ello tenemos una mayor organización y esto cual nos lleva a un mayor éxito. Así como dices tú, que ustedes buscan hacerlo moderadamente y organizadamente, es como dijiste, pero ¿cómo puedes hacer algo si no tienes la pasión o el placer por hacerlo? Aquí dice que hay que guiarse moderadamente buscando todo aquello que proporciona y favorece el bienestar del mayor número de personas, que también es favorecerte a ti mismo y así mismo llevar a cabo como todas las actividades, pero con un bien. No lo puedes hacer por hacer. Bueno, sí tienes razón que necesitamos tener pasión y placer para hacer las cosas, pero nosotros, utilizando el pragmatismo, cualquier ser humano utiliza el pragmatismo para cualquier cosa que hace en su vida. ¿Cómo fue como se inventaron los carros o los aviones o cosas así? Fueron porque a una persona se le ocurrió en su mente y ¿qué hizo? Llevarlo a la práctica. Tal vez en el momento, en su mente dijo, esto no es útil porque no tenemos buenas bases de aerodinámica, no tenemos buenos combustibles, pero se fue desarrollando y cada momento tecnológico, de eso que estoy hablando, fue para introducir más al pragmatismo e introducir más a la forma en la que todos construimos nuestra vida en base a una práctica. ¿Qué es lo que hacemos en nuestras carreras? Cada quien escoge la carrera que le gusta, pero ¿para qué? Nosotros estudiamos un determinado tiempo y lo que hacemos es, al final, cuando ya tenemos nuestra carrera, ¿qué es lo que queremos? Éxito. Entonces, aplicamos el pragmatismo en todas estas cosas porque nosotros ejercemos todo. Entonces, esto quiere decir que el pragmatismo lleva al éxito. Sí, como acabas de decir, gracias al pragmatismo, hoy en día tenemos todos los avances, todas las facilidades del mundo cotidiano. No puedes definir que
eliges el camino de tu vida simplemente por ser práctico. ¿Por qué? Porque la mayoría o casi todas las personas eligen, bueno, desean en su vida ser felices como bien útil. Y si simplemente te dejas guiar por aquello que te va a ser útil y no vives, no te riges por lo que te hace feliz, por lo que te apasiona, pues en realidad al final aunque alcances el éxito, no vas a ser una persona feliz. ¿Por qué? Porque estás cortando de tajo tus pasiones solamente por hacer un bien que tal vez a ti ni siquiera te interesa. Solo para una ya quería hablar de las Camila y Irán mencionaron algo sobre la felicidad, sobre el placer, que es en lo que se basa el hedonismo, que busca la felicidad y el placer como el fin máximo, el fin supremo. Y yo tengo aquí algo interesante. Bueno, Gloria Tomás Garrido, que es una profesora de bioética de la UCAM, que es una universidad católica en España, dijo lo siguiente: el sufrimiento forma parte del ser humano, como la felicidad es el contrapunto. Si no existiera, no podríamos conocer el polo opuesto. Aquí yo lo que encuentro es como una especie de hueco en la propuesta filosófica del hedonismo, porque propone la felicidad como el fin supremo, pero para conocer la felicidad tenemos que conocer el sufrimiento y como lo que está abajo. Y un ejemplo más como cotidiano, más fácil de entender, sería unas escaleras. Si tú estás arriba de las escaleras, no sabes que estás arriba de las escaleras si no estuviste abajo, si no sabes que subiste unas escaleras. Pero piensa en esa idea. Como la canción de Paz, ¿sí? Estás hablando de la infelicidad, para alcanzar un placer primero tenemos que tener un vacío. Ese vacío es el contrario. Ya cuando llenamos ese vacío es cuando encontramos el placer. Después del placer ya vamos en camino a la felicidad. Ahí creo que te respondo lo que quieres ver. Yo quiero mencionarle algo a Natalia, que lo del carro, si lo hizo es porque necesitaba el placer de movilizarse más fácil. No era por la utilidad que le diera, sino por el placer de no caminar, de hacer algo más fácil por su vida y luego mejorarse de los demás. Eso es el placer que lo movió para crear las cosas, no simplemente la utilidad que le podría causar a esa persona. Otra vez, mira, existen placeres que a la postre traen infelicidad, insatisfacción y contratiempos, como la popularidad y la fama. Los placeres que estamos mencionando todos es mental, es algo que llena el alma y el espíritu, no simplemente nuestros placeres. Bueno, en lo que dices de la parte de que los objetos nacen del placer, yo pienso que es exactamente al revés, que el placer nace de algunos ambientes creados. Por ejemplo, los niños que les apasiona jugar con sus amigos y tener juegos, y muchos de los juegos fueron inventados a partir del pragmatismo. O también, por ejemplo, muchos placeres fueron inventados así. Como dijo Natalia, era práctico para el ser humano, en lugar de caminar, tener que transportarse de una forma más fácil, por ejemplo, no sé, la bicicleta. Y luego así nació el placer de las personas que andan en bicicleta. No, algo ya. Se ha acabado el tiempo. No, por favor. Pasó también eso. Ahora tienen 2 minutos para organizarse y generar las conclusiones. Ay, no, ustedes deben saberlo. Gracias. Hay que decir eso porque no pasamos todo. Pero al mismo tiempo, por un avance sale una idea. Estás hablando del ¿Les parece? Ah, no,
por eso el hedonismo es una filosofía que no tiene lugar en la sociedad moderna. Sí, pero Oye, ¿cómo se llama tu amigo? Luis, ¿sigues grabando? Eso no es lo que no Nadie nunca lo va a ver completo. No, es que Piccolo está bien borracho. era un borracho. No, es que se confunde mucho a veces que los epicureístas son de placer y sexual. ¿Qué grabamos? Sí, Arbeiter. Ay, Dios. ¿Qué pedo? Oye, ¿qué pedo? resentido por ese día. Mañana venimos. Ah, sí, qué huevo. Gracias por recordármelo a mí, güey. Ay, yo también vengo. Yo nada más vengo a una revisión. ¿De qué? Equipo a favor del hedonismo, las conclusiones primero. Tiene 1 minuto y medio. Ok, bueno, entonces nosotros concluimos que el hedonismo es la base de todo y el pragmatismo se rige bajo nuestra filosofía, porque para poder alcanzar un fin específico que sea práctico y útil, se necesita de una motivación intrínseca que es la búsqueda del placer. Hablamos del placer no como algo positivo o basado en la felicidad. Tal vez para una persona su placer es estar en un estado infeliz, entonces realmente, o sea, no estamos como basándonos en la postura positiva, sino simplemente la búsqueda de cada uno. Y bueno, como ya habíamos mencionado, nosotros los hedonistas creemos que hemos vivido también el miedo y de las cuestiones negativas. El asunto no es ese, sino que nuestra finalidad es evitarlo a toda costa buscando el bien, mas no quiere decir que no lo hayamos sentido. Gracias. Ahora, los pragmáticos. Nuestra conclusión. Como en una ciudad hay individuos diferentes y cada individuo puede tener su propia definición de placer, de felicidad, su propia ideología, siempre habrá choques entre estos individuos. Por lo que el hedonismo, si todos fuésemos hedonistas, siempre habría choques de pensamientos y no podríamos llegar al progreso. Por lo que el pragmatismo es una mejor opción, ya que ignora estos intereses individuales para pasarse en un paradigma utilitarista en el cual la sociedad pueda crecer científicamente y otros distintos progresos, ignorando los intereses individuales, para que pensemos como una sola colectividad orientada hacia el progreso. Por otro lado, también es un método para apaciguar disputas metafísicas que de otra forma serían interminables.